Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Les habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. Hoy vamos a referirnos al tema de del título de nuestro canal, la batalla cultural y la guerra espiritual. Es lícito preguntarse, bueno, ¿son cosas distintas? ¿Es una o es la otra? ¿Hay una batalla cultural? ¿Hay una guerra espiritual? ¿Cómo es la relación entre estas dos? ¿Cómo se explica todo esto de la batalla cultural y la guerra espiritual? Bueno, la batalla cultural existe, al menos en Occidente, porque la cultura occidental y cristiana, en la que nacimos y crecimos muchos de nosotros, todavía en los últimos restos, viene siendo avasallada por una nueva cultura que niega los principios y los valores básicos sobre los que aquella cultura se fundó. A nivel filosófico hoy son legión, si se quiere, los que niegan la ley natural, la naturaleza humana y la existencia de una moral objetiva. Y los que por tanto niegan, además, los primeros principios de la filosofía realista. El principio de no contradicción, dos cosas no pueden ser y no ser a la vez y en el mismo sentido. El principio de identidad, una cosa es idéntica a sí misma, distinta de las demás. El tercero excluido, entre dos juicios opuestos entre sí no cabe un tercer juicio. Y el principio de razón suficiente, toda cosa tiene la razón de su ser o bien en sí misma o bien en otra como su causa. De este modo, hay quienes llegan a negar, por ejemplo, la evidencia biológica, antropológica y sociológica de que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y a justificar, además, a partir de esa negación, todo tipo de conductas desordenadas. No quiero entrar ahora en el tema de la ideología de género, solo es un ejemplo entre tantos del bestial avasallamiento cultural que estamos sufriendo hoy. Al negar esos principios que la inmensa mayoría de la gente maneja prácticamente sin darse cuenta porque son del más puro sentido común, se niega o más bien se dinamita la base filosófica sobre la que se asienta toda la cultura occidental. Y es por eso que es necesario dar esta batalla cultural para restaurar la filosofía realista, la ley natural, el concepto de naturaleza humana, el derecho natural del que deberían ser reflejo las leyes humanas, la moral objetiva, hay que hacer el bien, evitar el mal. Todo esto es necesario para que el hombre pueda alcanzar su fin último, que es la felicidad ordenada a Dios. En otras palabras, alcanzar la santidad. En suma, los principios básicos, los cimientos de sentido común sobre los que se edifica esa cultura, que hoy muchos están demoliendo, dinamitando, para sustituirla por otra del todo inhumana. Esos principios se están tratando de demoler para sustituirlos por una cultura inhumana. ¿Por qué decimos inhumana? Porque no conviene a la naturaleza humana. Ahora bien, ¿por qué la guerra es espiritual? ¿Por qué decimos que la guerra es espiritual? Bueno, porque la ley natural, de la que hablamos arriba, es la participación de la ley eterna en la sabiduría racional. ¿Y qué es la ley eterna? Es la razón de la sabiduría divina que gobierna el universo y fija el orden de las cosas, de todas las cosas. La ley eterna está en la mente de Dios como principio inmutable y eterno del gobierno. La ley natural depende de la ley eterna. Es la participación de la ley eterna de Dios en la sabiduría racional. Por eso, rechazar la ley natural implica, en definitiva, rechazar la ley eterna y rechazar a Dios. Aunque el camino en realidad parece haber sido el inverso. El hombre occidental, que se empezó a apartar de Dios allá por el siglo XVI, por lo menos empezó ahí el proceso de secularización, porque hasta allí la sociedad europea era bastante cristiana, el hombre se empezó a apartar de Dios y terminó apartándose de su propia razón y del sentido común más elemental gracias a las ideologías, a la
proliferación de estas ideologías. ¿Qué son las ideologías? Bueno, en general son sistemas cerrados de pensamiento que, tras negar al absoluto verdadero, tras negar la existencia de un absoluto verdadero, absolutizan aspectos parciales de la realidad. ¿Cómo se explica esto? Bueno, porque el hombre, creado por Dios y para Dios, no puede vivir sin un absoluto. Está en su naturaleza. Por eso, una vez que el hombre dejó de lado a Dios, el absoluto verdadero, se vio obligado a explicar su existencia y la del mundo que lo rodea a través de absolutizaciones parciales de la realidad. Por ejemplo, la razón dio pie al racionalismo. La absolutización de la razón da pie al racionalismo. La absolutización de los sentimientos, porque el racionalismo y la ilustración, o sea, la diosa razón era demasiado fría, demasiado seca, entonces el hombre necesitaba, consciente de que tiene también sentimientos, necesitaba expresar los sentimientos, pero en lugar de ponerlos en un equilibrio, absolutizó los sentimientos y de ahí nace el romanticismo. Después también los hombres quieren absolutizar, empiezan a tratar de absolutizar la economía, de explicar todo por la economía, de ahí nacen el liberalismo, el marxismo. Después hay quienes quieren explicarlo todo por el sexo, absolutizan el sexo, la importancia del sexo en la vida humana, y de ahí nace la ideología de género, etcétera, 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 etcétera. Lo mismo, bueno, el positivismo, la ciencia, se absolutiza la ciencia, el poder de la ciencia, la importancia de la ciencia, de ahí nace el positivismo. Cada intento del hombre de explicar la realidad mediante la absolutización de un aspecto parcial de la realidad nos ha dejado una ideología, generalmente nefasta. Una ideología que además es siempre un intento de adaptar la cabeza al sombrero y no el sombrero a la cabeza. En suma, tras dejar a Dios de lado, hemos dejado la ley natural de lado, como no podía ser de otra manera. Y si bien es cierto que Dios sigue actuando y sigue enviando su gracia que infunde donde quiere, como quiere y cuando quiere, y a quien quiere, para que el hombre esté más dispuesto a recibir esa gracia, que es clave en la guerra espiritual, es necesario que se vuelva a respetar su naturaleza humana, la ley natural y todo lo que ella implica. De ahí la importancia de librar la batalla cultural, porque es necesaria para ganar la guerra espiritual. En las universidades católicas siempre ha sido tradicional bromear con aquello de que la filosofía es esclava de la teología, porque es cierto que está a su servicio. Bueno, pues bien, quizá todo esto que venimos diciendo se pueda resumir en último término diciendo que debe librarse la batalla filosófica para ganar la guerra teológica. Dar la batalla cultural significa restaurar la filosofía y dar la guerra espiritual significa restaurar la teología. Pero no restaurar la teología en sentido académico, sino en el sentido de restaurar la fe católica en el mundo entero. De volver a aquel tiempo en el que la filosofía del Evangelio gobernaba los imperios. Por eso, más que nunca, hoy nos despedimos diciendo ¡Viva Cristo Rey! Hasta aquí lo que quería comentarles hoy. Si les gustó el contenido, les agradezco que me regalen un me gusta, que se suscriban al canal y activen la campanita para próximas notificaciones. Y será hasta la próxima, si Dios quiere.